Bueno, gente, estamos en un nuevo vídeo y esta vez es de Silent Gadget, ¿vale? Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, que estábamos aquí, teníamos la rama y el extintor, que teníamos que, me imagino que prender la rama y algo hay que hacer con la rama. Y nada, vamos a ver qué es lo que sucede ahora que funciona la máquina del tiempo y parece que esto sigue para adelante. Bueno, vamos a prender la rama ya. Creo que hay que prenderla, me imagino. Sí, hay que prenderla. Y ahora, si no me equivoco, lo que hay que hacer es venirse para acá y hacer esto para poder pillar el hacha, ¿no? Sí, madre tú, que me quemo y todo. El extintor. Vaya. Esto no tiene agua, necesito llenarlo. Hostia puta, tú. Hay que llenarlo de agua. Me imagino que esto se llena de agua aquí, en el recolector de agua. Vale, perfecto. Esto va saliendo todo como tendría que salir. Perfecto, perfecto. Nos acercamos aquí y... Vale. Ahora agarramos el hacha. Tenemos hacha. Salir para afuera no podemos salir, me imagino. No se puede salir. Vale, ahora ¿qué podríamos hacer con el hacha? Las puertas esas de metal no las vamos a poder romper con el hacha, lógicamente, tío. Es una cosa que no se va a poder hacer. Pero hay algo que hay que hacer y creo que es abajo. A lo mejor partir el candado, a lo mejor se puede partir el candado con el hacha, a ver. Ah, no, esta puerta de madera con el hacha, ¿ves? Sí. Vale, ahora ya podríamos ver... lámpara de lava. A ver. Bueno, la llevamos. Vale. Plantas. Son un par de árboles pequeños. Mira, aquí tiene otro Nemo. Vale. Aquí hay una libreta del 11. Vale, entonces ahora sí podemos cambiar. Qué puta. Ahí está el enchufe, vale. Vamos a enchufar la lámpara. Una botella. Pero creo que esta botella no es de cristal, hasta el corcho parece pintado. Un calcetín tiene por ahí. La cama. Yo también acabaría siendo un gruñón si durmiera todas las noches en una cama tan dura. Es que normal, que tremenda cama de mierda. Vale, entonces ¿qué hay que hacer, tío? Botella de vino extraña. Ya sé para qué es esto. No, había algo. Creo que hay algo ahí que puedo agarrar, ¿no? Este papel. No. Pensaba que sí, la verdad. Esto es para esto. Vale, perfecto. Las cosas empiezan a cuadrar. ¡Oh, hostia! Stop right there. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? ¿Cómo va a acordar? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5. I was sent here. 4. By you. 3. You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2. You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an chrono. It's a time machine. I gave you that? Casi Yes. nos mata. I've never seen anything like it. But on the back, that's my family signet. I made this. It's simply magnificent.
magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big, round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Lambert? It is Dr. Lambert. And considering all the effort you just went through to find me, not to mention bearing witness to the horrific outcome of the biggest breakthrough in the history of science, I suppose I owe you some kind of explanation. A ver qué nos dice ahora. Mira. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget. Development exceeded even my own expectations, and after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Vamos, que se fue toda la mierda por los de siempre. Por los presidentes y de todo, por usar cosas para la guerra, diseñar cosas para la guerra. Ahí está, ¿no ves? Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this too was a lie. Vamos, una mierda todo. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result.
But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful Tanto que morían en convulsions. 2 días, tío. Some never returned. Convulsiones We y de lost todo. several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later Hostia, puto identified as an virus, tío. incredibly aggressive airborne virus. El COVID. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. Yo no acepté el soborno. I'd witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. Claro, es que había I visto knew el there virus was only de one way muere this was no sé going cómo. to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. Ah. Pues sí, ha hecho bien, la verdad, ¿eh? And now you're here, the harbinger of Y ahora doom estás at aquí. my doorstep, wearing a boiler suit. Con mono de trabajo. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. No, that's, I mean, I'm really honored and everything, but... Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're Pero tú all estás I've aquí y got. eres el único que me queda. Wait, but what about you? Can't you fix this, Doc? Don't you have a No plan? tiene ningún plan. I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work Claro, to fruition here. Yo sí trabajo allí, los malos But- te llamaron a la policía. We've no time to waste. It's the only Me way. llevó a la policía. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. Hija de One puta. last thing, and I need you to listen Necesito que carefully escuches because this is consumamente very, very important. Make No te sure you cruces do con tu not otro tú. meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's Mira, get venga, you ready. hay que prepararse. Bueno, pues ya estaría, gente. ¿Ahora qué? Ah, mira, ahí está la furgoneta.
Ya estamos yendo otra vez. Nos ha programado la máquina del tiempo para que sea unos días antes, ¿vale? De lo que ocurrió. I nearly got killed trying to reach Dr. Entonces yo Lambert iría thinking como he un día had a normal al plan. trabajo. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. Ah, mira, la Wish preparado al he'd pack menos me a comida can para opener llevar. for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning Hasta before I get to mañana nos Archon. llega a las oficinas. Vale, vale. I just hope I have enough time. Espero tener tiempo. Vale, entonces ya sería esto, es así. Vale. Ah, mira, se pasa solo. La noche anterior. Ah, he parado por aquí. Fuera de Anchor. Vale, parquímetro. Está cerrado todo. Uy. Un club nocturno. Vamos a entrar. Moneda de 25 centavos. Vale. Bola de discoteca. Hey, don't you be Se mira, touching no that. se toca. Sorry. Lo siento, Just- solo miro. Right on time. Welcome to the Bienvenido al hippest Carito. joint in town, my man. Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad we make Studio 54 look like off-season fat camp. Estoy flipado, tío. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You're gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. $1. That'll be a No, dollar. 25 centavos. $1? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Pero estaba Yeah, vacío. yeah, thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or No tengo what? dinero para pagarlo. I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here. Vale, no tengo dinero para pagarlo. Habría que hacer algo. Máquina del tiempo. Hostia puta, tío. Como está todo, mira, se le ha caído hasta la H y todo. A ver, el parquímetro tiene que haber dinero aquí, tío. Ah, mira, más dinero. 2 monedas de 25 centavos, vale. A ver aquí. Mira la furgoneta, tú. Hecha mierda. Aquí hay un agujero. ¿Listo? Hay un agujero enorme en el asfalto. ¿Se puede entrar aquí? Está cerrado. Vamos a abrir. A ver, vamos a entrar y vamos a ver. Si yo le doy aquí al botón. ¡Hostia, la cabeza, tú! Mira, está aquí todo el esqueleto del tío. Cadáver. Pues esta persona, bueno, era. Es que hay un cable. Esto nos puede servir, el cable este, ¿eh? Sí, míralo. Cable grueso y resistente. Podría resultarme útil. Vale. Porque para todo lo demás está todo hecho una mierda. Dos monedas de 25 centavos. Es lo único que tengo, tú. Aún me faltan 50 centavos. Bueno, ¿tú y qué hago? A ver.
Es que no se puede sacar de aquí del parquímetro. Vale. A ver, con la cuerda a lo mejor podemos bajar por aquí, a ver. El cable parece lo bastante largo, pero necesito algo en que atarlo. ¿Aquí? Ah, sí, míralo. Vale. Vale, bajamos, gente. El tren. Ahí vamos a ver teléfono. Teléfono público. Parece que lleva años. A ver. Ya había dinero. Creo que una moneda más y tendré $1, dice. Vale, otro cable hay aquí. Pasando un soldador dentro del vagón. A ver, sombrero. Perfecto. Ya, ahora ya tengo $1. Uf, pobre hombre, ¿eh? Nunca me acostumbraré a esto. A ver, es que es normal, tío. Un conducto. Voy a robar dinero. Ay, si entramos aquí dentro. Aquí hay algo, tú. Sir, would you Señor, kindly ¿puede step away from retirarse, there? por favor? It's not Peligroso. safe. Hay un cable de generador eléctrico. Hostia puta, tío, cómo está todo, ¿eh? Zona oscura. No, que está todo inundado, no se puede hacer nada. Eso hay que cogerlo. Hay que hacer algo, ¿vale? Vámonos y vamos a apagar la bebida. Y de ahí ya veremos a ver qué podemos hacer. Porque seguramente es que pagando la bebida hay algo que coger de allí o hay algo que agarrar. Algo que hay que hacer. Seguramente, aquí dentro. I've changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Con un toque especial. A ver. Quiero ver ese toque especial. ¿Pero por qué no me lo da? Whoa, hold your horses, chief. Vale, ya sé qué hay que hacer. Iré directo a la cárcel y sin juicio. It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and blow out your taste buds with sheer delight. Your choice. Mira que quiero darle un trago. Whoa. Man, it's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Otro trago. Sweet mercy. It's like Otro trago más. Ahí, bebe. Oh. Whoa. Qué pena, No sé por qué no se lleva la copa. Yo me la bebería entera o me la bebería. Ahí. Me la bebería, me la llevaría. Una de dos. ¿Cómo no se lo llevo? A ver. Algo que hay que hacer con esta bola ahora. No sé. Algo por aquí abajo, el soldador o algo. Aquí, a ver. A ver.
entonces, tío? ¿Qué puedo hacer con esta puta bola, tío? Hay que hacer algo con esta bola. ¿Y qué? No consigo que funcione. Es que hay que hacer algo, pero no tengo ni puñetera. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo hago así. Míralo. Ahí estaría, gente. Salimos del tasco. Es una buena distracción, pero me vería... Vale, vale, vale. Tendremos que hacer algo más, vale. Entonces esto me imagino que el destornillador este es para esto. Vale. Ahora. No, me daría mierda, No puedo pasar, no. Vale. Ah, mira que hay un esto. Sí, etiqueta como... no sé qué. Ah, mira ahora. A ver. ¿Y ahora qué? Se oye como corre el agua. Pero, ¿qué agua? ¿Qué pasa ahora? No sirve para nada eso. No entiendo nada, gente. No entiendo qué hay que hacer, No tengo ni idea, Algo pasa aquí, algo hay que hacer. Le da la cañería, pero nada, esto sigue igual. Vale. No sé. Vamos a subir para arriba. Complicado el asunto, Panel numérico. Algo habría que hacer, pero no tengo ni puñetera idea qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es el problema, tío, de todo esto? Hay algo que se me escapa, tío. Le he dado a la válvula. Pero ¿qué pasa cuando le doy a la válvula, tío? Es que no hay nada que hacer ahí dentro, ¿sabes? ¿Qué es el problema? Ya le he dado a la válvula. No gira más. Entonces, esto está cerrado. Cadáver este. Ah, ya sé qué hay que hacer. Ya sé qué hay que hacer, gente. Es un desagüe. ¿Y qué hay debajo de ese desagüe del conducto? Este. El conducto, el sitio este. Que está lleno de agua también. Míralo. Oh, tiene una pistola, tío.
Vale. Sabía ya. El desagüe ha corrido todo eso. Vale, perfecto. Las cosas ya van otra vez llegando a su momento. Vale, entonces ya bajaríamos por aquí abajo. Y al tío no le vamos a disparar con esto, ¿no? Por los alicates, me imagino. Entonces tendríamos que entrar aquí. Y esto ya a lo mejor dispararle a esto, ¿no? Sí. Vale. Se ha escuchado algo más, ¿eh? Hello? Is anyone in here? ¿Habéis visto eso, no? No somos tontos ninguno, ¿vale? The muzzle's split. Ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Guess this gun was a bit too rusty after all. Si yo... A ver... Vale, no hay nada. Rifle... ¿Qué demonios un rifle aquí? Y dice, ¿qué demonios un rifle aquí? Pero no ve la sangre, ¿no? Ahí ahora. Madre mía, sangre. He sido yo. He disparado a alguien por error. Rejas. Bien. Vamos a ver la caja de herramientas primero. Vale, unos alicates. Puerta de mantenimiento. No. Vale, vamos a irnos para atrás, ¿vale? Antes de entrar allí, porque sé que algo vamos a necesitar de aquí atrás. Vamos a salir. Imagino que con estos alicates cortaremos la cuerda del cableado, ¿vale? Ahí está, perfecto. Vale, ahora está arreglando eso. Le quitamos esto. Se ha cabreado, mira cómo le pega puños, tú. Vámonos de aquí antes que nos reviente. Vámonos. Vale. Ahora sí. Antes de... Porque es que sé que vamos a entrar ahí. El problema va a ser, vamos a entrar y vamos a volver. Y eso lo vamos a encontrar. Vamos a tener que volver para hacer algo más. Entonces ya si tenemos esto aquí, ya no tenemos que hacer nada. ¿Esto qué pasa? Vale. Esto es un ascensor. ¿Te imaginas? Cortamos los cables de ascensor y nos quedamos para abajo. Vale, con la trampilla se abre esto. Entramos. Capítulo 9. Ah, mira el ascensor. Estamos en el ascensor. ¿Os acordáis que esto estaba abierto? Cuando empecemos el juego, ¿vale? Esto estaba abierto. Que dije trampilla. Estaba abierta. Y es que estamos aquí otra vez de nuevo. Panel. A ver, espera. Máquina del tiempo. Una tarjeta. Si yo entro al ascensor y le di a la máquina del tiempo, ¿qué ocurre en el ascensor? Yo no lo he probado. Ah, mira. Vale. Es que quería saber si había algo para recoger, porque siempre es bueno hacerlo, ¿vale? Entonces las máquinas estarían todas rotas. Seguimos avanzando para adelante. ¿Qué más hay? Nada. Están las puertas abiertas. Esta puerta abierta, que sería la que entraríamos. ¿No? Porque esta no se abre. Ah, bueno, sí tenemos tarjeta. Vale. Hostia, tú. Esto es horrible. Son tubos, hay gente dentro. ¿Qué clase de experimentos están haciendo aquí? Un momento. Esto debe ser lo que hablaba el doctor Lambert. Sí, es esto, lógicamente. Offline. Ese tiene los ojos abiertos, tú. Lo congelaron con los ojos abiertos, tío. Vale, esto se ha abierto. Vale, antes de seguir avanzando, me gustaría ver qué hay por aquí. Y aparte de esto, ponerlo ahora con la máquina del tiempo, para saber si hay algo que recoger. Vale, está como inundado todo. Mira los esqueletos. Está todo hecho una mierda.
Y esto está cerrado. Vale, ahora sí avancemos. Vale, escáner de retina, archivador. Aquí hay más cosas, más archivadores. Cerrado, 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 ¿no? Vale. Vale. Aquí hay algo. Una manzana. Escáner de retina. Está abierto todo, tío, ahora. Archivador. Vale. ¿Funcionará esto? No lo creo, la verdad. No funciona. Vale, entonces... Y la puerta tampoco, me imagino. Nada. Pues no sé qué puede funcionar con esto, tío. Ah, vale, vamos para atrás a la siguiente puerta. Vale. A ver, gente, se me ha pasado el tiempo porque es que me encanta este juego. Se me ha pasado mucho el tiempo, ¿vale? Y llevamos casi 40 minutos, ¿vale? Este vídeo ha salido muy largo, no quería hacerlo tan largo, ¿vale? Pero bueno, ha salido muy largo, así que, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos a ver qué es lo que sucede. No tenemos que estar muy lejos del final. Y nada, gente, espero que os guste. Si ha sido así, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.